vamos a intentar sumergirnos en la mente y en los sentimientos de una persona que llega a tener ese punto tan agudo de dolor, esa preocupación, esa frustración y esa desesperación. ¿Nos podrías describir el camino y los sentimientos que tiene una persona desde que empieza a tener esas molestias, esos estadios hasta que está fastidiada y entonces empieza otro camino, ¿no? El camino de pasar por el médico, de que te recomienden que entres en un quirófano, etcétera? ¿Qué vive esa persona? Bueno, quien lo va a describir mejor son pacientes, ¿no? Pero bueno, yo me animo un poco por la experiencia desde la parte de terapeuta. Pero lo que suele aparecer es un dolor muy invalidante, muy desesperante, como describes. Antes de esto, las personas que tú tratas suelen contarte que ha habido una progresión o viene de 0 a 100. No, a veces aparece de 0 a 100. Es decir, he tenido un gesto o no. Es decir, a veces hay un componente mecánico que desencadena el dolor, pero muchas veces no. Y el dolor empieza de 0 a 100 o a veces va progresivamente y va empeorando. Lo que sí ocurre es que es tan desesperante que de alguna manera te lleva a buscar soluciones, ¿no? Soluciones rápidas, que me quiten esto ya, ¿no? Porque me invalida tanto, es un dolor muy eléctrico, que tiene un componente emocional también muy grande. Entonces, también por esa vivencia del dolor, pues al final también muchísimas personas escogen la cirugía como solución. Claro. Cuando desde mi punto de vista ninguna hernia debería operarse. Ahora entraremos en ese tema, cuando esa persona, vamos a ponernos en el escenario de una persona que pasa de 0 a 100, que no ha tenido nunca un problema en la espalda y de repente recibe un latigazo, se queda completamente invalidado. Esto, una persona que no viviera en 2024, una persona que viviera en 1924 o en 1824, supongo que también pasaría esto en ese momento. ¿Qué haría si no tuviera las herramientas que tiene hoy día y si no tuviera la posibilidad de entrar en un quirófano? Sí, realmente, bueno, desconozco lo que hacían, ¿no? En este momento. Seguramente pues las operaciones y cirugías ahí en ese momento era lo que más primaba o es lo que siempre ha primado, incluso lo que sigue primando hoy en día como primera elección de tratamiento cuando hay una hernia discal. Pero nosotros, si vemos los estudios científicos y vemos las progresiones de las hernias discales sin intervención de ningún tipo, las hernias tienden a reabsorberse. Con lo cual, si no tenían la posibilidad ni las herramientas que tenemos hoy en día o que la medicina nos brinda, entonces lo único que hacían era esperar, seguir con su vida, descansar, parar, darle tiempo y se recuperaban. Claro, esto a muchas personas muchas personas que estén escuchándolo podrán decirte que, claro, que no pueden parar. No pueden parar, están trabajando, tienen ciertas obligaciones y el hecho de parar también es una recomendación que empieza a estar ciertamente demonizada porque también se ha sobreutilizado. Oye, tienes que descansar. El reposo para recuperar es algo que se utiliza o se recomienda mucho desde la medicina para recuperar lesiones, traumatismos, etcétera. Y ¿cuándo podemos saber si de verdad tenemos que parar o no? Si esa recomendación es la más apropiada o no. Sí, no me refiero tanto a un parar de movimiento, al contrario. Es más, el movimiento ayuda a la regeneración de los discos intervertebrales. Con lo cual, y la carga, que muchas veces la gente piensa que la carga de peso es lo que me ha generado la hernia de disco y esto no es real. Es al contrario, la carga hace que el disco intervertebral se regenere. Lo que es un parar es de, bueno, ¿cuál es la historia de este paciente? ¿Dónde o cuáles son los factores que le están llevando a desencadenar ese proceso degenerativo a nivel discal, ¿no? Entonces ahí se unen sobre todo factores metabólicos que tienen que ver con triglicéridos altos, glucosa elevada, factores inflamatorios también, microbiota o también los sobreesfuerzos. Entonces muchas veces no es una cuestión de parar sin más desde un punto de vista como pensamos de párate, no hagas nada, túmbate en la cama, sino bueno, vamos a analizar cuál es el mecanismo que te ha llevado a la patología. Si es por una falta de movimiento, es muy probable que haya que cambiar esos factores metabólicos consecuentes de la falta de movimiento, de la mala alimentación, etcétera, etcétera. Y si es por un sobreentrenamiento, lo único que hay que hacer es programar, pues en el caso de los entrenamientos adecuados
para la persona. Es decir, tú puedes tener entrenamientos de alta intensidad, pero tienen que venir seguidos también de una baja intensidad. Entonces es una adaptación de esta parte relacionada con los entrenos que también inducen degeneración y estrés oxidativo como mecanismo que induce la degeneración de tejido. Y después en la otra parte, la otra cara de las hernias discales tiene que ver muchísimo con esa parte de síndrome metabólico que hay que trabajar y ver por qué se llega a ese síndrome metabólico, porque muchas veces es el estrés. Pero el estrés a veces también se habla demasiado global del estrés, todo el mundo tiene estrés, pero yo siempre hay estrés bueno, hay estrés malo. El estrés malo es el que realmente te afecta emocionalmente y es algo un poco más profundo en comparación con tengo mucho trabajo. Eso no es estrés para mí. Yeah. El estrés es otra cosa, es algo que yo no soy capaz de superar y pasan los años y estoy ahí, enganchado a esa emoción, ¿no? Y esa emoción influye en el dolor. Claro, y además ese estrés es mucho más amplio, que no es solo una cuestión de problemas en el trabajo, sino que se le añade que hace mucho tiempo que no te mueves, que no haces ejercicio, que tienes una alimentación pobre y que comes rápido y pensando en las cosas del trabajo, etcétera. Y eso genera un síndrome metabólico que me parece un tema, un melón grande que tratar desde el punto de vista del causante de una hernia discal, donde casi todo el mundo entiende y comprende que el detonante debería ser un gesto, una acción biomecánica. O sea, me he agachado y me he reventado, me he roto porque me he agachado mal, ¿no? Mi pregunta es, primero, ¿qué porcentaje de pacientes que vienen con hernia discal son sedentarios frente a esos que son deportistas? Ha ido cambiando a lo largo de mi trabajo, de los años que llevo trabajando. Te diré que hace años había más un tema relacionado con falta de movimiento, más con sedentarismo, personas más con sobrepeso, con síndrome metabólico. Y en la actualidad, fíjate, hay mucha más gente deportista que viene a mi consulta con dolor y hernia discal. Que muchas veces, pues siempre, yo creo que está mal planteado esto, ¿no? Pero, joder, y fíjate todo el deporte que yo hago y todo lo que me cuido desde la creencia de uno mismo, ¿no? Y tengo una hernia discal, fíjate, o tengo este dolor que no me deja. Entonces ha ido cambiando el perfil del paciente. La verdad es algo que me he fijado también y que lo he hablado muchas veces. Y entonces, si lo que tú opinas, o al menos también eso he leído, te he investigado por ahí, y he visto que en cierto modo, corrígeme si me equivoco, gran parte de estas hernias discales tienen un causante, como bien decías, de síndrome metabólico. Y no mecánico, aunque también puede haber, ¿no? Yo me imagino un deportista que a nivel metabólico tiene un mejor equilibrio, tiene una mayor salud, goza de más salud. Entonces, ¿por qué incrementa el porcentaje de atletas con hernia discal si teóricamente tiene un mejor sistema hormonal, metabólico, etcétera? Sí, a veces es un error pensar que el deportista es una persona sana, ¿no? Cuando hablamos de metabolismo, hablamos más, o de síndrome metabólico, pues está muy claro, pues lo relacionamos con glucosa, lo relacionamos con triglicéridos elevados, bueno, todos los factores, y a veces nos olvidamos de que no desde un componente mecánico, porque cuando pensamos en el deportista pensamos también que es la mecánica que ellos tienen y esos esfuerzos que hacen como el desencadenante, y sigue sin ser ese el problema. El problema es, otra vez, la energía, la diferencia entre gastos e ingresos. Entonces, cuando hay más gastos que ingresos, se genera una deuda que se llama estrés oxidativo, radicales de oxígeno libre. Y esos radicales de oxígeno libre en grandes cantidades inducen degeneración del cartílago y degeneración del colágeno. Entonces, ahí, después, si yo le exijo a ese tejido que ya previamente está degenerado por estas sustancias de radicales de oxígeno libres, ya han degenerado el cartílago, y yo luego le exijo movimiento, le exijo una carga, se acaba rompiendo. Pero no es el movimiento lo primero, es primero el desajuste o el desequilibrio entre gastos e ingresos y la deuda que genero, y después aparece el movimiento. Cuando hablas de gastos e ingresos, desde el punto de vista energético, ¿te refieres a todos los procesos hormonales que suceden o deberían suceder desde el punto de vista de la acción y la recuperación? Para mí, los gastos se refieren a la actividad, ¿no? A la actividad deportiva, pero también la actividad de la vida, es decir, tu trabajo, tienes que sumar todo lo que haces, y la falta de descanso. Y después los ingresos sería el descanso y lo que comes, ¿no?
a resumidas cuentas. Entonces, el desequilibrio entre esto es lo que genera esa deuda de la que hablamos. Entonces, al final, no podemos decir, es que ha sido el deporte, o, no, es que yo es que hago mucha intensidad, o yo soy triatleta y por eso tengo... No, hay una mala compensación entre los gastos e ingresos, y ahí es donde hay que fijarse. Claro, entonces puede empezar a cobrar sentido que a día de hoy, y cada vez más, personas de a pie de calle que tienen vidas normales, tienen problemas normales, que no son deportistas de alto rendimiento y que pueden permitirse el lujo de vivir como un deportista de alto rendimiento, es decir, descansando, alimentándose de forma estratégica, etcétera. Estas personas llegan a casa, comen a toda leche, se preocupan por su trabajo y por su familia y luego se comportan como si fueran atletas de alto rendimiento y esto trae consecuencias. Eso es. Sí, sobre todo es lo que veo y además también un poco por lo que hablabas, ¿no? ¿Cuánto de negocio hay en tanto en la medicina convencional como en la medicina pues más actualizada, moderna que estamos aplicando, de hábitos de vida? Pues si ponemos de moda, por ejemplo, sin un sentido, herramientas como el ayuno intermitente, por ejemplo, o mismamente el ejercicio en ayunas, sobre todo soy yo, pauto esto a los pacientes que lo necesitan, pero la clave es quién lo necesita, o quién necesita a lo mejor ir a hacer ejercicio que no sea en ayunas, o quién necesita no hacer ayuno. Esto es clave, ¿no? Y es personalizar los tratamientos y las intervenciones a cada persona. Lo que no puede ser es que promovamos, por ejemplo, el ayuno intermitente para todo el mundo, independientemente de saber si esa persona cuántos gastos está teniendo, ¿no? Porque esto es como digo yo, oye, si yo vengo del desierto, muerto prácticamente, llego aquí a la ciudad y me dicen, no, pero el ayuno es muy bueno. Pues igual claro, para esa persona el ayuno es muy malo. Entonces ahí es entender bien el concepto de hórmesis y saber que todas estas herramientas que son estresores, si nos pasamos de rosca se convierten en veneno. Y lo que hay que analizar bien es si para esa persona necesita una cosa o necesita la otra.